Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En esta oportunidad voy a hablarles de un tema bastante interesante, el cual es medidas de posición relativa. Para ello tenemos el siguiente ejercicio. En un programa de autocontrol personal del peso, aplicado a un grupo de personas, los kilogramos que éstas perdieron se muestran a continuación. Bueno, tenemos ahí la distribución en clases y frecuencias de la información citada, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con esta información? Para esta información nos piden encuentre el peso de la persona que bajó más peso que el 70% del grupo y menos que el 30% de los demás del grupo, el peso de la persona que bajó menos que el 25% del grupo y más que un 75%, el peso de la persona que bajó más que el 78% del grupo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a trabajar acá es nada más y nada menos que cuartiles, deciles y percentiles, que son las medidas de posición relativa que nos ayudan con la descripción de los datos. Bueno, manos a la obra. Procedemos entonces a la solución del problema. Para ello construimos los datos que nos da el problema, ¿verdad? De esta manera. Ahora calculamos la columna correspondiente a las frecuencias acumuladas menos que. Sencillo, escribimos el mismo valor de la frecuencia absoluta para la primera clase. Luego solo vamos sumando 13 más 23, 36. 36 más 29 es 65, 65 más 15 es 80, 80 más 7 es 87. Ahora, el valor que nos piden ahí, supongamos, esta es la serie de datos, ¿verdad? Ahí están los 87 valores, ¿verdad? Entonces, ubicamos ahí que nos dicen cuál es el valor, el peso, ¿verdad? De la persona que bajó más peso que 70% de todas y menos que un 30%. Es decir, esta línea representa el 100%, es decir, las 87 personas, y andamos buscando la persona que se ubique en esta posición. Más del 70% y menos del 30%, ¿verdad? Entonces, lo que nos están pidiendo nada más y nada menos es el decil 7. Pero el decil 7 tiene el mismo valor que el percentil 70. Así, haciendo uso de las equivalencias, podemos utilizar solo una fórmula, ¿verdad? En este caso sería la de los percentiles. Dicha fórmula es la siguiente. Para cualquier percentil, este va a estar dado por el límite inferior de la clase que lo contiene, más lo que sería el número del percentil por el total de datos entre 100, ¿verdad? Porque son las 100 partes en las que los divide la serie de datos, los percentiles, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase que contiene el percentil, dividido todo eso entre la frecuencia absoluta de la clase que contiene el percentil por el ancho de las clases de la tabla de distribución, ¿verdad? Estas clases, el ancho. Bueno, de esta manera, conociendo la fórmula, procedamos ya al cálculo. Primero vamos a ver cuánto nos da esto. Esto yo lo designo por posición del percentil buscado. En este caso sería 70, ¿verdad? El valor de I es 70 por el total de datos, que es 87, ¿verdad? Entre 100. Entonces el valor, esto nos va a llevar a un valor de POS que va a ser de 60.9. Ustedes pueden corroborar la información. Ahora bien, teniendo ese resultado, vamos a ubicarnos en la tabla de frecuencias acumuladas menos que, y vamos a ver qué valor es mayor a ese. ¿13 es mayor? No. ¿36 es mayor? Tampoco. ¿65 es mayor? Este es el valor mayor. Entonces, acá en esta clase está el percentil que andamos buscando. Así tendríamos que, en esta clase, ¿quién es el límite inferior? Es 14.5, ¿verdad? ¿Quién es la frecuencia de esta clase? ¿Qué valor es la frecuencia? Frecuencia absoluta de la clase que contiene el percentil es 29. ¿Qué más necesitamos por ahí? Necesitamos la frecuencia acumulada anterior a esa clase que contiene el percentil, ¿verdad? Esa frecuencia es 36.
Y bueno, por último, tendríamos que calcular el ancho de las clases. Eso es sencillo. Límite superior menos límite inferior. Eso da un valor de 4, ¿verdad? Así ya tenemos todo listo para hacer el cálculo del percentil que andamos buscando. El percentil 70 va a ser igual a 14.5, que es el E sub I, ¿verdad? Más, y bueno, escribámoslo tal cual para escribirse en la calculadora. Abrimos paréntesis, abrimos acá. Esto es el valor de pozo, 60.9 menos ¿cuánto? FAA, que es 36, dividido todo eso entre F sub P, que es 29, y eso a su vez va multiplicado por el ancho de clases, que para esta distribución el ancho de las clases es 4. Luego de ello podemos encontrar que el valor del percentil 70, ¿verdad? Ustedes deben de hacer esto, digitarlo tal cual está ahí en la calculadora. El valor de este percentil es 17.81 kilogramos, ¿verdad? Entonces, este sería el peso de la persona que tiene un peso mayor, que bajó más que el 70% de las demás personas, y solo un 30% de esas personas, de ese grupo, bajó todavía más peso que esta persona. Entonces, podríamos concluir acá que el valor del decil 7 es 17.81 kilogramos, y por supuesto agregar una conclusión ¿verdad? Esa pequeña conclusión, y así tendríamos solventado lo que es el literal A, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a trabajar entonces, una vez resuelto esto, el literal B. Vamos a tener que borrar esto, ¿verdad? Pero ahora ya conocemos al menos algunos valores que los vamos a seguir necesitando. Por ejemplo, el ancho de clase ya sabemos que es 4, ¿verdad? Ya tenemos las frecuencias acumuladas, y bueno, ¿qué nos pide ahora el literal B? Bueno, en el literal B nos topamos con la situación que dice el peso de la persona que bajó. Esta persona bajó menos que el 25% y más que el 75%. Entonces, si tenemos esta distribución de la información así, estamos buscando la persona, ¿verdad? Menos de un 25%. Y bueno, para hacer el 100%, el 75% correspondería a todo esto, ¿verdad? Andamos buscando a esta persona que se ubique en esta posición. Ahora bien, ¿qué medida de posición corresponde a este porcentaje? El valor que andamos buscando es este. Bajó más que el 75% del grupo y menos que un 25%. Entonces lo que andamos buscando es el cuartil número 3, ¿verdad? Ahora bien, pero nuevamente trabajándolo con percentiles, las equivalencias me dicen que es el percentil 75, ¿verdad? Así tendríamos nada más y nada menos que hacer ese cálculo. Ya conocemos la fórmula, entonces vamos de un solo a trabajar ya con los datos en concreto. La posición del percentil 75 sería calcular ahí 75 por el número de datos entre 100. Así, la posición de este percentil está ¿a dónde? El valor de esta posición es el resultado de esta multiplicación y esta división, así que este valor es 65.25. Buscamos ahora en qué clase va a estar, borramos lo anterior, acá ya no puede estar ahí. Bueno, podría estar ahí, pero 65.25 es mayor a 65, entonces va a estar en esta clase. Varios percentiles pueden estar en una sola clase, eso
así se comporta, ¿verdad? Entonces tendríamos acá que la clase que contiene este percentil es la clase número 4, va de 18.5 a 22.5. Así tendríamos el límite inferior de esta clase, 18.5, ¿verdad? Y también la frecuencia acumulada anterior a esta clase ahora es 65, ¿verdad? La frecuencia absoluta de esta clase sería 15. Y por el literal A ya sabemos que la frecuencia, perdón, que el ancho de las clases es 4. Ahora, de una vez escribiendo ya para el cálculo en concreto, tendríamos límite inferior 18.5 más, ¿qué? Sería post 65.25 menos lo que es el valor de 65 entre, ¿verdad?, lo que es el valor de 15 por el ancho, que es 4. Entonces este resultado sería el siguiente: el valor del percentil 75, ustedes pueden corroborar esta información, ¿verdad? Es 18.57 kilogramos, ¿verdad? Así tendríamos en concreto que el cuartil 3 es 18.57 kilogramos, ¿verdad? Y bueno, podríamos agregar, se puede agregar la conclusión, ahí falta, ahí ustedes la pueden, lo voy a dejar a su creatividad, ¿verdad? Entonces, esta sería la solución. Pasamos así al cálculo a la solución del literal C. Bueno, el literal C nos dice que encontremos ahí la persona que superó, es decir, bajó más peso, que un 78%, y bueno, menos ahí, ¿verdad?, que lo restante, que en este caso serían 22%. Así tendríamos, ¿verdad?, esta persona se ubica en esta posición y superó a todos estos, a todo ese porcentaje. Así vamos a ubicar, nos vamos a centrar en el cálculo del percentil 78. Bueno, continuamos con el procedimiento. POS sería igual a 78, que es I, ¿verdad?, en la fórmula, por el tamaño de la muestra, que en este caso sería 87 entre 100, ¿verdad? Entonces, ¿qué valor va a tener este POS? El valor del POS es 67.86, ¿verdad? Así ustedes pueden corroborar esta información. Tendríamos entonces que ubicar qué valor de estos es mayor. Pues vean, este percentil va a estar siempre en la clase número 4. La clase que lo contiene. ¿Cuál es mayor de estos? El primero, el mayor que encontremos acá, 80. Pues acá está. Está en la clase 18.5 a 22.5, ¿verdad? Y bueno, ahora conocemos ahí cada uno de los anchos de clase. Bueno, es único, es 4. Y los datos que la fórmula requiere, podríamos hacer ese cálculo de una sola vez, ¿verdad? Percentil 78 va a ser igual al límite inferior de esta clase 4, 18.5, más, abrimos paréntesis, ¿cuál es el valor de POS? 67.86, menos el valor de la frecuencia acumulada anterior a la clase que contiene el percentil buscado. Este sería el valor de 65 dividido entre la frecuencia absoluta de esta clase, que es 15, por el ancho de clase, que ya vimos anteriormente que ese valor es 4.
Entonces el percentil 78 es 19.26 kilogramos. Ese es el valor del percentil 68. De esta manera ustedes pueden corroborar la información y por supuesto agregar la conclusión, ¿verdad? Que el peso de la persona que bajó más que el 78% del grupo es de 19.26 kilogramos y bueno, solo fue superada por un 22% de las demás personas. Ese 22% todavía bajó más que esta persona. Esto ha sido todo por ahora. Los espero ver en una pronta nueva oportunidad.